Mateo capítulo 4, versículo 19. ¿Lo encontraron todos? Lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. ¿Quién vive? Cristo. La palabra de hoy le puse por título fuera de lugar. Porque a veces pasa que nos hemos sentido, y yo calculo que nos ha pasado todo, ¿no? De sentirnos fuera de lugar. ¿No le has sentido una vez que estaba en un lugar que no tenía que estar y no se sentía cómodo? Pasa, ¿no? Pasa muchas veces. Entonces, en lo natural nos puede pasar eso, pero nosotros estamos hablando de lo espiritual. En lo espiritual, a veces nosotros estamos fuera de lugar. Podemos estar físicamente, por ejemplo, en la iglesia, pero espiritualmente no estar acá. ¿Cuánto da gloria a Jesús? A veces hablamos de que nuestra mente se va, vuela, ¿no? De que estamos acá, pero nuestra mente quizá está pensando en otra cosa, que se ha olvidado en su casa, o lo que tiene que hacer cuando vuelva, o lo que tiene que hacer mañana, o lo que tiene que hacer vaya a saber cuándo, pero su mente se va. Y eso es porque nos pasa que espiritualmente no estamos. Estamos sentados, estamos parados, estamos hasta cantando, alabando al Señor, pero espiritualmente no estamos. ¿Cuánto da gloria a Jesús? Entonces, eso nos hace plantearnos en nuestra vida espiritual si realmente estamos cerca de Dios o no. ¿Dónde está nuestro corazón? Como dijo Jesús, ¿dónde está tu tesoro? También estará allí tu corazón. Entonces, si en este caso puede ser nuestra mente, no está, quiere decir que quizás no estamos espiritualmente y quizás nuestro corazón tampoco está, aunque estemos físicamente. Entonces, fíjese algo, nosotros fuimos creados para vivir en la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito? Ser hijos de Dios. Vivir en la presencia de Dios. ¿Para qué Dios creó a Adán? ¿Para qué lo creó? Vamos a leer en Génesis capítulo 3. Porque en Génesis capítulo 3 pasa algo muy interesante. Génesis capítulo 3, versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Como le dijo el Señor, ¿dónde estás tú? Le preguntó. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba el hombre? ¿Usted qué cree? ¿Dios sabía dónde estaba Adán? ¿O no? Dios sabía dónde estaba Adán. Entonces, ¿por qué pregunta dónde estás? ¿No será que acaso era una pregunta espiritual? ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha ido tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus pensamientos, Adán? ¿No sería acaso una pregunta espiritual? Porque cuando el hombre pecó, lo que le sucedió fue que se salió del lugar donde Dios lo había puesto. Si nosotros seguimos leyendo, vemos que Dios lo saca del Edén. Pero no es que Dios lo saca del Edén, el hombre ya había salido en su corazón del Edén. Porque Dios le preparó un lugar perfecto, lleno de perfección. Lo creó al hombre y lo puso ahí para que sea, ¿qué? Como un rey, un soberano sobre su creación. Y el hombre, al escoger comer del fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal, escogió salir del Edén.
Escogió irse del lugar que Dios lo había puesto. Escogió salir de ahí. No es que Dios lo echó, el hombre decidió irse de ese lugar. ¿Quién vive? A su nombre. Se entiende que el pecado de Adán rompe por completo su comunión con Dios y lo saca el pecado del lugar, de la posición en que Dios lo había puesto. Era su lugar. Dios lo puso ahí. Pero tomó una decisión que lo hizo marcharse. ¿Quién vive? Entonces, cuando Dios le dice al hombre, le pregunta, y el hombre le dice, ¿qué le dice el hombre? Tuve miedo. Tuve miedo. Un hombre creado con autoridad. Adán fue creado con autoridad. Adán fue creado para ser señor de la creación. Y de golpe ahora es un ser que tiene miedo. Está asustado. ¿Por qué? Porque está perdido. Espiritualmente hablando, Adán se encuentra desorientado. Se encuentra que está preguntándose ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Porque se perdió espiritualmente. El lugar espiritual donde Dios lo había puesto ya no estaba en él. La autoridad la perdió. Ahora de golpe se encontraba desnudo. Aquel que fue creado vestido de la gloria de Dios. Porque Adán fue creado de la gloria de Dios, revestido. De la autoridad, del poder de Dios. Y ahora se miraba y cómo se veía. Desnudo. Estoy desnudo, dijo. Estoy desnudo. Ya la gloria no estaba sobre su vida. Ya no estaba cubierto de la gloria de Dios. Se vio como desnudo, con miedo, escondido. Había perdido lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de apartarse. Tomó la decisión de irse cuando comió del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Tomó la decisión en su corazón de alejarse de Dios. ¿Quién vive? Y eso lo que nos hace a nosotros es desorientarnos, perdernos. Nadie que se aparte de la presencia de Dios tiene los pies bien plantados sobre la tierra, sino que se desorienta espiritualmente porque pierde su lugar, pierde el lugar que Dios le dio, pierde su relación con el Padre, pierde la visión del Padre, pierde aquello que es ser hijo de Dios. Se pierde. Entonces se encuentra así en el mundo, perdido. Todo ser humano sobre la tierra se encuentra perdido, fuera de su lugar. Porque el lugar donde Dios lo puso ya no está en él. Para lo que fue creado no lo está cumpliendo. Bendito es el Señor. Miren lo que dice en Lucas. Capítulo 15. Una persona, queridos hermanos, puede tener en la vida familia, casa, trabajo y sentirse vacío. Puede estar cubiertas sus necesidades básicas y aún más y sentirse vacío, hueco. ¿Y eso es por qué? Porque no está su propósito en él. Porque su corazón no está en Dios. El propósito lo perdió. Quizás aún no conoció a Dios, pero se siente vacío porque no encuentra el propósito para el cual fue creado. No lo conoce. Lucas capítulo 15, versículo 17, dice así: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. ¿Conocemos esta parábola del hijo pródigo? Este hijo ¿qué quería? Este hijo pródigo, hacer su vida. Fue, dice el padre, y le pidió su parte de la herencia. Y se fue a hacer su vida. El hijo pródigo era uno que pensaba que su vida iba a ser mejor lejos del padre. Que iba a estar mejor, más feliz en su vida. Iba a poder hacer y disfrutar y hacer todo lo que quisiera lejos del padre. ¿Cuánto da gloria a Jesús? Porque ¿sabe qué? El pecado promete eso. El pecado promete libertad. Eso es lo que promete el pecado, libertad. Pero el pecado termina siendo esclavitud. Hacé, andá, disfrutá, sé libre, ¿no? Disfrutá de los placeres. Hacé lo que quieras. ¿Quién te ata? Sos libre. Ese es el pecado que te llama a esa libertad. Pero cuando entras en eso, entras en el pecado, perdés toda libertad. Porque el pecado te atrapa de tal manera que ya no sos libre, sos esclavo del pecado. Porque es así. Se empieza uno a enredar de tal manera en el pecado que el pecado te esclaviza. Y aquello que creíste que iba a ser la gran vida, ahora de golpe te convirtió en esclavo. Aquello que pensaste que ibas a ser libre, que pensaba el hijo pródigo, voy a hacerme la gran vida. Y dice, ¿cómo terminó? Entre los cerdos. Malgastó su herencia, malgastó el dinero. Yo he visto casos de la vida real, de gente que por el pecado, por la esclavitud del pecado, ha perdido todo. Conozco casos de cerca, que tenían esto, que tenían el otro, que tenían el otro. No tienen dónde vivir, ni siquiera, por la esclavitud del pecado. No es cuento, lo conozco casos. Los que prometían libertad y hacían la gran vida, iban para acá y así para allá y allá, y lo ató el pecado de tal manera que cuando quisieron darse cuenta, ya no tenían nada. Están peor que el hijo pródigo. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Porque así es el pecado. Te promete algo que nunca te va a dar. Todo lo contrario. Entonces el hijo pródigo pensó que su lugar era lejos del padre, que él iba a vivir la gran vida, que iba a ser feliz, que iba a estar feliz, pero se convirtió en un esclavo. Hasta que en un punto, dice la Escritura, volvió en sí. Dice el versículo 17 de Lucas, dice, y volviendo en sí, dijo. Volvió en sí, quiere decir que recuperó la conciencia, que se dio cuenta, vino la luz a su vida. Y se dio cuenta y dijo, yo no puedo estar así. Yo soy hijo de Dios. Mi padre es rico. Mi padre no quiere que yo esté en esta situación. Pero hay un solo camino para que yo recupere mi condición. Y es volver al Padre. Es volver al lugar que perdí, el lugar que abandoné, el lugar no que Él me sacó, yo lo abandoné. Y tengo que volver a ese lugar. Fíjense algo muy interesante. La Escritura nunca nos dice que Adán haya rogado por volver. Nunca. Yo no sé si Adán rogó por volver o no. Yo creo que no. Porque estoy seguro de que si Adán hubiera rogado, hubiera clamado, hubiera sido como el hijo pródigo,
yo creo que el Padre hubiera sido movido a misericordia, porque Dios siempre fue misericordioso. Pero no fue porque Adán no fue. Fue cegado espiritualmente Adán. Y nunca pudo volver. ¿Cuánto da gloria a Jesús? Entonces también hay hijos de Dios de esta manera, que aunque son hijos, viven como esclavos. ¿Y por qué viven como esclavos? Porque están como el hijo pródigo, perdidos. Porque se han ido detrás de una falsa libertad y se han quedado perdidos en la esclavitud. Han perseguido algo que los terminó esclavizando. Para algunos puede ser un vicio, para algunos puede ser otra cosa, aunque el pecado de por sí es un vicio. Porque no necesariamente un vicio tiene que ser fumar o drogarse o tomar alcohol, que todos esos son, pero no. ¿Por qué? Porque el pecado en sí es un vicio. Y se llame como se llame, es un vicio. Y nos atrapa. Nos atrapa a estar lejos de Dios. Nos atrapa para que estemos lejos de Dios. ¿Quién vive? Juan capítulo 21, el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 3. Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es interesante este pasaje. ¿Por qué? Porque nos habla de un Pedro que había negado al Señor Jesús. Un Pedro que tenía el corazón roto. Un Pedro que se había alejado de la posición donde Dios lo había puesto. ¿Y cuál fue su decisión en ese momento? Volver a pescar. ¿Cómo lo encontró el Señor a Pedro aquella vez? Pescando. ¿Y había pescado Pedro algo? No, no había pescado nada. Y ahora Pedro volvió a la barca y pasó toda la noche pescando. ¿Y qué pescó? Nada. ¿Por qué no era su lugar? ¿Se da cuenta que no era su lugar? Dios no nos estaba llamando a ser un pescador de peces, sino que le dijo el Señor: sígueme y te haré pescador de hombre. ¿Cuál era el lugar de Pedro? Ser pescador de hombre. ¿Dónde lo quería Jesús a Pedro? Al lado de él, pescando hombres, salvando personas para Cristo. Ese era el lugar de Pedro. Pero Pedro tenía el corazón roto en ese momento. Estaba perdido, se encontró desorientado porque no sabía qué hacer, perdió su lugar espiritual. Él negó a Jesús y se sentía totalmente perdido. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar a lo que estaba pasando. El pecado en él lo atormentaba. Las dudas lo atormentaban. ¿Y qué pasa cuando una persona se siente así? Muchas veces quiere volver atrás. Cuando una persona está desorientada, que de golpe se siente el peso del pecado sobre su vida, dice: yo no sirvo para esto. Este no es mi lugar, yo no sirvo. Mirá lo que hago, mirá cómo fallé. No sirvo, no soy apto para llamarme hijo. Mi lugar es entre los cerdos, no como hijo. Estoy perdido porque le fallé al Señor. Así se sentía Pedro. ¿Quién vive? Pero ¿sabe qué? Dios, en su infinita misericordia, Él nos ve como sus hijos amados. No importa qué, Él nos ve como sus hijos. ¿Y qué hizo el Señor? Fue a Pedro de vuelta
tuvo que ir a Pedro de vuelta, ya Jesús resucitado, tuvo que ir al Señor de vuelta, tuvo que ir Jesús a Pedro de vuelta para restaurarlo, para mostrarle que su amor seguía siendo el mismo, que no había cambiado en nada y que el propósito de Pedro seguía siendo el mismo. Dios no lo había desechado. Dios no le estaba diciendo: Pedro, andate a pescar a la barca porque no me servís. No. Pedro, me negaste, no me servís más. No. Ese no es el corazón de Dios. Si ese fuera el corazón de Dios, estamos todos perdidos. No hay salvación para nadie si ese fuera el corazón de Dios. Pero el corazón de Dios es restaurar, es sanar, es vendar, es abrir las cárceles a los presos, es dar vista a los ciegos. Ese es el corazón de Dios, constantemente restaurar nuestras vidas, sanarnos, limpiarnos, sacarnos los espinos, volvernos al redil y estar con Él para siempre. Ese es el corazón de Dios. Entonces Jesús tuvo que ir a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué terminó diciéndole Pedro? Tú lo sabes todo, Señor. Vos sabés que te amo, pero también sabés que te fallé. Sabés que hasta soy malo pescando, no pesco nada. No pesco nada. Lo sabes todo, Señor. ¿Y Jesús qué le dijo? Le dijo: sí, Pedro, lo sé todo, no me servís para nada, andate de acá. No. Le dijo: apacienta mis ovejas. Le dijo: tu lugar, Pedro, es al lado mío. Tu lugar es al lado mío, Pedro. No quiero que te vayas, no quiero que vayas otra vez a la barca. Tu lugar es al lado mío, pescando almas, salvando personas, trayéndolas a mí. Ese es tu lugar, Pedro. ¿Quién vive? Porque ese es el lugar nuestro, hermano. Ese es el lugar de cada hijo de Dios. Al lado de Él, en su presencia, no lejos, nunca. Jamás Dios quiere que nos vayamos de su presencia. Miren lo que dice en el libro de Ruth. ¿Dónde está Ruth, no? Ruth capítulo 1, versículo 16. Dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth era una mujer moabita que había quedado viuda. Su esposo era israelita, pero se habían ido a vivir a las tierras de Moab y por ciertas cosas. Quedando viuda y quedando sola con su suegra le dijo: bueno, andate a tu tierra, con tu pariente. Volvé. Y Ruth se aferró por amor a su suegra, no la quiso dejar sola, desamparada. Y le dijo: voy a ir con vos a donde sea. Si tengo que ir a tu tierra, iré a tu tierra. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando Ruth proclamó esas palabras, yo creo que ella nunca se imaginó lo que Dios iba a hacer en su vida. Lea el libro de Ruth, es una historia muy linda, cortito. Nunca se imaginó lo que Dios iba a hacer en su vida. Ella dejó su tierra, dejó sus parientes, dejó su pasado, pero encontró algo mucho más grande, porque estuvo dispuesta ¿a qué? A dejar, a soltar, a olvidarse de su vieja vida,
¿Y qué encontró? Encontró el amor de Dios, encontró restauración, encontró la gracia de Dios. Se convirtió en abuela del rey David. Por lo tanto, pertenece también al linaje de nuestro Señor Jesucristo. Una extranjera, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, pero que fue amada por el Señor, porque ella en su corazón tomó una decisión: olvidarse de su pasado, dejarlo atrás, sacarlo de acá, de su mente. Y eso fue lo que muchos del pueblo de Israel no pudieron hacer cuando salieron de Egipto, siendo que eran israelitas, siendo que eran pueblo del Señor. No pudieron sacar de su mente Egipto. Ruth lo hizo. Ruth sacó su pasado de su mente. Porque hay cosas, a veces, hermanos, lugares que se quedan en nuestra mente, momentos que se quedan en nuestra mente, en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Se convierten en cadenas, en prisiones, en cárceles, lo que se queda a veces acá. Porque la persona queda aferrada a un momento, a un tiempo, a un lugar, y queda atada. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Y quiere volver, cuando pasa algo, quiere volver ahí. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¡Ay, falta un poco de comida! ¡Ay, ¿por qué no volvemos a Egipto? ¿Te falta un poco de agua? ¡Ay, ¿por qué no volvemos a Egipto? ¿Por qué? Porque Egipto no había salido de ellos. Estaba acá. Estaban atados espiritualmente a Egipto. Estaban atados espiritualmente al pasado. Nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Porque no es nuestro lugar, quizás, y estamos atados a algo que no nos pertenece, algo que no es nuestro lugar. Quizás estamos atados a algo de nuestro pasado. Y Dios te dice, pero eso no es lo que yo quiero para tu vida. Yo no quiero Egipto para vos. Yo no quiero Moab para vos. No quiero que vivas atado a eso. Ay, pero allá yo me acuerdo y las comidas y las fiestas. No, yo no quiero eso para tu vida. Una cosa es acordarse de algo como diciendo, bueno, eso fue mi pasado, mi presente hoy es diferente. Y otra cosa es acordarse anhelando. ¿No? Como contaba la pastora, ella era así, así, así. ¿No? Y era lo que era, la verdad, cada uno éramos lo que éramos. De donde Dios nos rescató. Pero otra cosa es anhelarlo. Otra cosa es decir, ay, cómo me gustaría otra vez. ¿No? A usar la minifalda otra vez. ¿Quién vive? Listo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y con esto ya terminamos. Versículo 6 dice, Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Que juntamente con Él, ¿con quién? Con Jesús, nos resucitó y nos hizo ¿qué? Sentar, ¿en dónde? ¿En cualquier lado? No, ¿en dónde nos hizo sentar? Dice, en lugares celestiales con Cristo, no en cualquier lugar celestial. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. O sea, Cristo ¿dónde está sentado? A la diestra del Padre, como Rey, como gobernante. ¿Y dónde estamos sentados nosotros? Con Él. En los lugares celestiales. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es el lugar que Dios nos ha otorgado? ¿Cuál es el lugar que Dios le da a sus hijos? Es de privilegio.
es al lado de Él. Así como Jesús está al lado del Padre, nosotros estamos al lado de Jesús. Ese es nuestro lugar espiritual. Ese es el lugar que Dios nos ha otorgado a nosotros. No entre los cerdos. Tenemos que darnos cuenta como el hijo pródigo se dio cuenta. Entrar en razón como el hijo pródigo entró en razón. ¿Y si me vuelvo? ¿Y si voy a la casa de mi padre? ¿Y si voy a buscar lo que me pertenece? El hijo pródigo se acercó con humildad, porque se había dado cuenta de todos sus errores. Y se acercó al padre con humildad, diciendo, bueno, que me haga como uno de sus jornaleros, pero voy a estar un mejor. Pero dice la Escritura que cuando el padre lo vio de lejos, corrió hacia el hijo. No esperó que el hijo venga. No esperó que el hijo pronunciara palabra. El padre, cuando lo vio la voluntad del hijo por volver. El padre corrió hacia el hijo. Es lo que Dios hace con nosotros. Cuando Dios ve nuestra voluntad por volver a Él, Dios corre hacia nosotros, nos rescata, nos levanta, nos pone vestido nuevo, dice la Escritura, nos restaura, nos ama, nos pone un anillo a través de autoridad para mostrar que quién verdaderamente somos. Ese anillo significa quién somos. Dios nos restaura porque nos ama. Dios nos abraza porque nos ama. Dios corre hacia nosotros porque nos ama. ¿Quién vive? No tenemos que vivir como mendigos, espiritualmente hablando, porque somos hijos de Dios. Por eso digo, Dios está esperando a veces que muchos de sus hijos se levanten, reaccionen. Digan, yo no tengo por qué pensar así o vivir de esta manera. No tengo por qué vivir entre cerdos, no tengo por qué vivir de esta manera, no tengo por qué pensar de esta manera, no tengo que mendigar de nadie nada. Hay gente que mendiga el cariño de alguien, un animalito. No. Usted no tiene que mendigar porque usted es hija de Dios y Dios le ama. Y si Dios le ama, ya está. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Gloria. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón hoy? ¿Dónde estamos? ¿Cómo me encuentro? Yo hoy puedo estar cerca de Dios, firme. Puedo estar desorientado, que no sé como Adán, dónde estoy. ¿No? De golpe veo, estoy desnudo, había sido. ¿Cómo me encuentro? ¿Estoy con miedo? Un hijo de Dios no tiene que tener miedo, ¿no? ¿Cómo me encuentro? ¿Con miedo? ¿Con temor? ¿Desnudo? O sea, ¿dónde está mi identidad? Porque eso es lo que había perdido Adán, su identidad. ¿Dónde estoy? ¿Cómo está mi identidad? ¿Estoy bien plantado que soy hijo de Dios? ¿Está mi identidad de que no soy hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios. Pero soy hijo de Dios y actúo como hijo de Dios, ¿no? No soy hijo de Dios y hago, ¿no? Cualquier cosa. No, soy hijo de Dios, actúo como hijo de Dios. O sea, ¿dónde estamos espiritualmente? Eso creo que es la pregunta más grande que nos hace Dios. Como se le hizo a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ponete de pie. Y hoy Dios te pregunta, ¿dónde estás?